Listo, chiquillos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Hola, profe. Hola, hola, chiquillos. Espero que estén bien. Déjenme compartir pantalla. Ya, vamos a hacer esto. A ver, y acá, y vamos a ampliar acá. Ya, hoy día tenemos una clase que yo les expliqué a ustedes que la priorización, o sea, los objetivos que priorizó el Ministerio de Educación en cuanto a historia de Chile en segundo medio, planteaba desde los años, desde la primera mitad del siglo XX, hasta el año 50, 1950 aproximadamente, de ahí después saltaba a un objetivo que es este que está acá, que es el golpe de Estado. O sea, desde los años 50, la priorización más o menos se salta hasta los años 70. ¿Ya? O sea, eran más o menos 20 años que dentro de lo que sucedía en la historia de Chile no aparecían en la priorización. Entonces yo en una clase, si ustedes recuerdan, yo tomé tres gobiernos, ¿ya? Que ocurrieron durante ese periodo en Chile, explicando más o menos qué es lo que había sucedido. El gobierno de Jorge Alessandri, el gobierno de Eduardo Frei Montalva y finalmente el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué necesitaba yo explicar eso? Porque para llegar a este punto, a, a explicar qué es lo que sucedió y por qué en Chile se llega a un golpe de Estado, ¿ya? ¿Por qué el 11 de septiembre del año 73 en Chile se produce un golpe de Estado, ¿ya? Cuando hablamos de golpe de Estado, ¿qué es lo que piensan ustedes que es? ¿Qué se imaginan que es o qué sucede? ¿Por qué se le llama golpe de Estado? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué es lo que es Sacar al gobernador o al presidente del poder ya sacar a quien está en el a la poder? fuerza. Exactamente, sacarlo del poder a la persona que está usando la fuerza a través de, no sé, de repente de una revolución, de cambio, etcétera. Normalmente a través del uso de la fuerza, ¿ya? Y eso es lo que va a suceder en Chile, ¿ya? Y eso implica el quiebre de la democracia, o sea, el sistema democrático, porque aquí la persona, el grupo, primero una junta militar, no están elegidas por votación ni nada de eso, entonces hay un quiebre en todo lo que implica la democracia. Recuerden que la base de la democracia es la participación de las personas a través de la votación, a través del sufragio, ¿ya? Y los gobiernos que llegan a través de golpe de Estado no son democráticos, ¿ya? Y por eso se le da la condición de, en este caso, una dictadura que permanece por 17 años en Chile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Visiones históricas sobre el golpe de Estado, y ocurrió en Chile en el año 1973 y el quiebre de la democracia. Es decir, hay, según los historiadores, ya, según la historiografía, existen distintas visiones ya para explicar por qué sucedió esto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos, y yo las separé en aspectos, ¿ya? Entonces vamos a ir explicando. Entonces, el objetivo es analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. Ya un golpe de Estado, recordemos, implica un quiebre de la democracia. Y puse esa foto porque es como la imagen que simboliza en este caso el quiebre de la democracia. ¿Ya? Recuerden que las repúblicas en general, los sistemas democráticos tienen tres poderes, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial. Para nosotros, en Chile, el Palacio de la Moneda, que aparece ahí en esa imagen, ya que está siendo bombardeada, eh, ¿qué poder del Estado está, digamos, se establece ahí en el Palacio de la Moneda?
el Ejecutivo con el presidente, el Legislativo con el Parlamento o el Poder Judicial con los tribunales de justicia. ¿Cuál de los tres tiene su sede ahí, en el Palacio de la Moneda? Ahí trabaja, ejerce su trabajo este poder. ¿Cuál de los tres? El Ejecutivo, como dije, con el presidente, el Legislativo con el Congreso o el Judicial con los tribunales de justicia. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál de los tres poderes tiene su sede en el Palacio de la Moneda? Ejerce su trabajo ahí. No vive ahí. Antes sí, en un tiempo vivían ahí las personas. ¿Quién me puede decir? ¿El presidente, el Parlamento, los senadores y diputados o los tribunales de justicia? ¿Quién tiene su sede, quién trabaja ahí en el El Palacio de la presidente. Moneda? Eso, muy bien, porque yo decía, no me contesta, el presidente de la República, ¿cierto? Entonces, el bombardear, en este caso, destruir lo que es la sede de uno de los poderes, implica también en una imagen un quiebre a lo que fue la democracia. ¿Ya? Esta es una de las imágenes más representativas, no es lo único que sucede, pero es una de las imágenes más representativas, ¿ya? Porque simbólicamente se ve la destrucción de uno de los poderes, en este caso del Estado, que es el poder ejecutivo, donde está el presidente de la República. ¿Ya? Ahora, en general, cuando hablamos de distintos procesos que ocurren en la historia, estos ocurren muchas veces no por una sola causa, sino por varios factores, varias razones. Por eso se dice que son multicausales, es decir, que tienen muchas causas de distinto tipo y que por lo mismo que van a influir en ellos muchos factores, ¿ya? Que pueden ser factores políticos, también factores sociales, económicos, culturales, ¿ya? Que van a influir en un hecho y que van a provocar el desenlace quizás de una situación. Por eso se habla de que son multicausales, es decir, no hay una causa, sino que son múltiples, ¿ya? Ahora, eh, por la importancia que tuvo este golpe de Estado y también por el posterior régimen que se instaló en el gobierno, eh, la importancia que tiene incluso en la actualidad que nosotros vivimos, es necesario que nosotros veamos algunas visiones o algunas interpretaciones de las causas que llevan a esta crisis de la democracia en Chile durante la década de 1970. ¿Ya? Vamos a partir. Aquí yo dividí en tres aspectos. El primero son distintas visiones que enfatizan los factores políticos externos. Es decir, aquí hay varios historiadores que plantean que este hecho, este golpe de Estado, va a ser muy, muy influido por hechos que ocurren no en Chile, sino que en el extranjero, o a nivel mundial o a nivel, digamos, regional. ¿Ya? Por eso se dice factores políticos externos. Y lo primero que se señala es que todo esto ocurre en un entorno que en la época, o en un contexto que en la época se llama Guerra Fría. ¿Ya? Y si ustedes, digamos, no recuerdan, la Guerra Fría fue el enfrentamiento indirecto, podríamos decir, o la rivalidad que va a enfrentar a dos potencias que surgen como las potencias dominantes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y esas potencias van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Eh, Termina la Segunda Guerra y estas dos potencias surgen como las dominantes y que van a enfrentarse, van a rivalizar en distintos aspectos, ¿ya? En distintos aspectos, en la parte política, en la parte militar, en la parte cultural, ¿ya? Científica, eh, y que a todo ese periodo en que estas dos potencias se van a enfrentar, van a rivalizar, se le va a llamar la Guerra Fría,
¿ya? Y ambas potencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, van a luchar, se van a enfrentar por ampliar sus áreas de influencia y imponer la visión política que cada uno tiene en esa zona de influencia, ¿ya? Y Estados Unidos consideraba su área de influencia toda América, ¿ya? Entonces, América Latina se ve también involucrada en todo este conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, se dice que Estados Unidos va a influir en todo lo que va a ocurrir en América Latina en esa época, eh, porque no quiere que se repita una situación que enseguida vamos a ver, ¿ya? Ocurre en Cuba una revolución, ¿ya? El año 59, Fidel Castro lidera e implanta, digamos, un régimen socialista en la isla de Cuba, ¿ya? Entonces, Estados Unidos no quiere que eso se repita, ¿ya? O sea, ellos se niegan a que vuelva en América Latina, o haya, ¿no?, un nuevo gobierno de tipo socialista. Y nosotros sabemos que en la clase anteriores vimos que el gobierno de Salvador Allende, incluso ellos tenían como lema una revolución con sabor a empanada de vino tinto, emulando, digamos, la revolución cubana, y también hablaban de la vía chilena al socialismo. Entonces, Estados Unidos tenía ese temor, ¿ya? De que si eso había ocurrido ya en Cuba, si ocurría en Chile, la Unión Soviética podría intervenir acá, ¿ya? Entonces ellos no querían que eso sucediera, siempre pensando en el contexto de Guerra Fría, ¿ya? Entonces Estados Unidos se negaba a que eso ocurriera. Ahora, ¿qué pasaba con Cuba? Nosotros estamos bastante lejos de Estados Unidos desde el punto de vista geográfico, ¿ya? Pero Cuba está muy cerca geográficamente de las costas de Estados Unidos, ¿ya? De las costas del lado atlántico de Estados Unidos. Entonces, ellos consideran que va a ser una amenaza la presencia del sistema, digamos, socialista en Cuba, va a ser una amenaza, siempre, permanente. Nosotros sabemos que todavía la revolución cubana está vigente, no está Fidel Castro porque ya falleció, pero el movimiento revolucionario está vigente todavía en Cuba, ¿ya? Y ellos ven que esto que ocurrió en Cuba puede suceder en cualquier otro país de América Latina, en los años 70 como planteaban, ¿ya? Por lo tanto, ellos no querían que eso sucediera, ¿ya? No querían. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estados Unidos ve una amenaza en esa zona de influencia y comienza una intervención, ¿ya? ¿Cómo se sabe esa información? A estas alturas ya han pasado ya 73, ya 47 años, 48, del golpe de Estado. Por lo tanto, Estados Unidos ya empieza a desclasificar información, ¿ya? Sobre todo de sus sistemas de inteligencia, ¿ya? Por lo tanto, ya desclasifican. ¿Y qué significa que la información esté desclasificada, que está disponible? ¿Ya? Entonces, la gente que estudia todos estos temas, los historiadores, sociólogos, ¿ya?, que estudian todos estos temas, ya pueden acceder a esta información, ¿ya? Y intervino a través de, digamos, operaciones como sabotaje, adoctrinamiento militar, utilización de recursos para apoyar la propaganda a través de la prensa y los partidos políticos, que en este caso son de oposición al gobierno de Allende. Pero existe información de que Estados Unidos empieza su intervención antes de que, digamos, incluso la idea era impedir que Allende fuera candidato. No se logró. Allende gana la elección, impedir, en este caso, que Allende ganara la elección. Tampoco se logró. Ya, de hecho, pusieron ellos muchos recursos para que otros candidatos pudieran ganar la elección, cosa que no se logró, ¿ya? Eh, y cuando Allende ya gana la elección, también para que no accediera al poder, ¿ya? Y finalmente sí accede al poder Allende el 4 de noviembre del año 70, ¿ya?
cuando ya asume, digamos, como presidente de Chile. Entonces, Estados Unidos intervino en distintas etapas, a distinto nivel y, como les dije, con recursos financieros, con operaciones de sabotaje, adoctrinamiento militar, en lo que se llamó en la época la Escuela de las Américas, en que muchos militares de América Latina iban a cursos que se daban en la zona del Canal de Panamá. ¿Ya? Entonces, con lo que se llamó adoctrinamiento militar por parte de los organismos de inteligencia. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que es el aspecto externo. Y ahí tenemos lo que es la Guerra Fría y también la influencia de los Estados Unidos, con un hecho bien importante que fue la Revolución Cubana y que Estados Unidos no quería que se repitiera. Hay otros historiadores que plantean visiones o interpretaciones de este golpe de Estado, enfatizando en factores políticos, pero esta vez internos, es decir, que ocurren dentro del país. ¿Ya? Y hay historiadores que plantean, por ejemplo, dice, agotamiento del sistema político electoral chileno, que estaba vigente desde la Constitución de 1925. ¿Ya? Es decir, el sistema electoral que en Chile estaba vigente eh, desde 1925 ya estaba sufriendo cambios, ¿ya? ¿Y por qué cambios? Porque ya se empezaron a agregar nuevos votantes. ¿De qué sectores? Los sectores medios, los sectores populares, y que tenían como base partidos como el Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿ya? Y también a esto debemos agregar el Partido Radical y que fue reemplazado como centro de la política por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Ya? Entonces empieza a haber otra forma de participación en que los sectores que antes no votaban o no lo hacían, digamos, tan eh, profusamente, lo van a hacer ahora. ¿Ya? Y acá entonces se agota este sistema en que dominaban más bien los partidos de centro y los de derecha, ¿ya? Y surgen partidos como la Democracia Cristiana que va a reemplazar a lo que fue el Partido Radical. El Partido Radical fue un partido que tuvo una época bien importante en Chile, ¿ya? En la década a finales de los 30, ¿ya? 40, 50, en que tuvo presidentes bastante destacados y que se hicieron muchas reformas. Sin embargo, fue agotándose, digamos, este partido y surge otro que se va a ubicar también en el centro político, que es la Democracia Cristiana, que en la actualidad también se considera como un partido de centro, pero más bien de centro izquierda, otros señalan que más de centro derecha, pero mantiene ese centro, ¿ya? Entonces aquí tenemos el agotamiento del sistema político electoral que era ya hace bastante tiempo, del año 25, con la constitución que había en Chile en esa época, ¿ya? También se pierde lo que es la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, la política en general, eh, la forma de hacer la política, por ejemplo, los acuerdos a puertas cerradas, le dan un desprestigio a la actividad política, ¿ya? Lo que ahora llaman la cocina, ya los políticos hablan de la cocina, y eso es que se hagan acuerdos, o se lleguen a acuerdos entre las cúpulas y no se considere al resto de las personas, ¿ya? Porque se supone que los partidos representan a sus partidarios, no son solamente de las cúpulas. Entonces, en esa época hay un desprestigio, podríamos decir, de la política en general, por esas prácticas, ¿ya? De la negociación, de los acuerdos a puertas cerradas, etcétera, ¿ya? Entonces, la gente como que se aleja de esta situación, ¿ya? Ahora, existen cada sector de la política que en esa época estaban bien marcadas, el sector político de la izquierda, del centro, de la derecha. Cada sector tenía proyectos políticos globales, pero que eran excluyentes entre sí. O sea,
El sector de la izquierda tenía un proyecto político global, pero que no consideraba ni al centro ni a la derecha. Y así cada uno. El centro sucedía lo mismo y los sectores de derecha, con mayor razón, sucedía lo mismo. ¿A qué nos referimos con proyectos políticos globales? Es decir, proyectos de cambios políticos generales, ¿ya? Que incluían la parte política, valga la redundancia, la parte económica, la parte social, ¿ya? Que tenían grandes cambios para la sociedad chilena, pero que no consideraban a los sectores, sino que se consideraban a sí mismos nomás. Por eso se habla de proyectos políticos globales excluyentes, ¿ya? Ejemplo, uno de los proyectos políticos que tenía la Unidad Popular con Salvador Allende en el poder era una reforma educacional, pero una reforma educacional que no consideraba a los otros sectores políticos, ¿ya? Eh, Ese proyecto se llamó la Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Entonces, había una separación, una radicalización, que es el punto que viene después, una polarización del poder, ¿ya? ¿Qué significa polarización? Significa que la sociedad estaba dividida, ¿ya? En polos. Piensen en los polos de la Tierra, el polo norte, el polo sur. Están lejos. En ningún momento se van a juntar, ¿ya? Entonces son sectores, la sociedad estaba muy dividida, muy radicalizada. No habían términos medios como para ponerse de acuerdo, para llegar a una solución de lo que sucedía, ¿ya? Entonces, una sociedad dividida, polarizada, radicalizada, en que había lo que se llama la lucha de clases, es decir, sectores de obreros, trabajadores, en contra de lo que son los empresarios, los sectores más acomodados de la sociedad, ¿ya? Entonces, eh, era una sociedad con que tenía muchos problemas en esa época, ¿ya? Y que finalmente incluso el mismo presidente Allende lleva ministros, hace un cambio ministerial y lleva ministros que eran de las Fuerzas Armadas, como para intentar solucionar el conflicto que se vivía, ¿ya? Entonces, eh, todo esto finalmente lleva a las Fuerzas Armadas, en este caso, a ser vistas como una solución al conflicto que sucedía en la época, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo que son los factores políticos, pero internos, o sea, desprestigio de la actividad política, ¿ya? Agotamiento del sistema. Habían proyectos políticos que excluían al resto, ¿ya? Entonces, la sociedad chilena, uno tiene que entender que si bien muchos pensamos diferente, somos todos parte de la sociedad chilena, ¿ya? Entonces los cambios que se hacen también nos van a afectar a todos. Entonces, ahí se criticaba todo eso, que fueran excluyentes y que estuviera todo esto en desprestigio, la actividad política desprestigiada, etcétera, la sociedad dividida, ¿ya? Y se ve como solución al problema la intervención de las Fuerzas Armadas. Esa es la segunda visión. La primera, los hechos políticos que ocurrían afuera; la segunda, la situación política interna. Y tenemos también los factores sociales, ¿ya? Los factores sociales que se plantean en la época como para explicar por qué se llevó a este golpe de Estado, ¿ya? Eh, Aquí se habla de lo que dijimos antes, empieza la participación de grupos que antes no participaban en la actividad política, ¿ya? Grupos que eran marginados de la vida nacional política, ¿ya? Y cuyas aspiraciones fueron canalizadas o representadas por partidos políticos de centro y de izquierda, ¿ya? En la época, entonces, lo que dijimos, el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano. En la izquierda estaba lo que fue el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos que fueron surgiendo de la división del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, como son un partido que se llamó la Izquierda Cristiana y otro que se llamó el MAPU, ¿ya? Entonces, ahí surgen varios partidos que, digamos, van a
a representar las aspiraciones de los sectores políticos o sectores sociales, mejor dicho, que antes eran marginados de la sociedad. Otro aspecto que va a influir, según los historiadores que plantean esta visión de los factores sociales, es la reforma agraria. Recordemos que la reforma agraria fue una reforma o cambios que se estaban proponiendo para las zonas rurales, para el sector rural. ¿Para qué? Para mejorar la distribución de la tierra y la productividad de las zonas agrícolas, ¿ya? Y al hacer esta reforma que comenzó en el gobierno de Jorge Alessandri, pero una reforma muy pequeñita, que incluso le llamaron la reforma del macetero, por lo pequeña que era, se hizo más fuerte durante el gobierno de Eduardo Frei y posteriormente durante el gobierno de Salvador Allende. Ahora, al hacer esta reforma, se dieron cuenta, se visibilizó la realidad del mundo rural en Chile, del mundo campesino, ¿ya? Un mundo que estaba atrasado, las tecnologías muy atrasadas, ineficiente, la producción que había era bastante poca para todo el trabajo que implicaba, y eso lleva a que en las zonas rurales los campesinos, por ejemplo, vivieran en un mundo de una gran desigualdad y pobreza, ¿ya? No solamente ellos, sino que también sus familias. Recordemos que el mundo campesino funcionaba de manera distinta que, por ejemplo, los trabajadores que estaban en las zonas urbanas, los obreros de las zonas urbanas. Aquí los campesinos recién empiezan a organizarse una vez que empieza a hacerse la reforma agraria, ¿ya? Agruparse para defender sus derechos, para saber qué iba a suceder con su vida. ¿Por qué? Porque era muy usual que los campesinos y sus familias vivieran en la, digamos, en la zona, en el fondo que tenía, digamos, el dueño, vivieran ahí, pero ellos no eran dueños ni de su vivienda ni del terreno que ellos ocupaban, sino que eso era parte de la propiedad del dueño del terreno, del fondo, de la hacienda, ¿ya? Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Ellos iban a quedar peor porque iban a tener que irse o quedaban sin ninguna condición, ninguna vivienda, nada, ¿ya? Entonces, tampoco tenían muchas veces acceso a mejoras en su vida, ¿ya? Las tecnologías que en la ciudad estaban llegando, como por ejemplo la televisión, va a llegar posteriormente a las zonas rurales, ¿ya? Acuérdense que la energía eléctrica es fundamental para eso, y en esa época había muchas zonas en que la energía eléctrica no llegaba, por lo tanto, olvidarse de la radio, de la televisión, ¿ya? El acceso a los colegios. Ya muchas veces los hijos de los campesinos tenían que, y todavía ocurre eso en algunos lugares, tenían que desplazarse varios kilómetros para llegar al colegio que les correspondía ir. Entonces, era una realidad bien difícil del mundo campesino, ¿ya? Y por otro lado está que los pobladores de las zonas urbanas, es decir, en la ciudad, también empiezan a organizarse, ¿ya? Se empiezan a organizar de distintas maneras, ¿ya? Eh, a través de la parte laboral se organizan grupos que van a, digamos, van a defender, digamos, su empresa, su fábrica, ¿ya? Y por otro lado están organizaciones urbanas que van a surgir dentro de las comunidades, dentro de los barrios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos factor social. Ahora, el primer año del gobierno de Allende, es el año 71, por ejemplo, fue un año que las cosas fueron cumpliéndose, resultando. Se subió el sueldo, el salario en general a las personas, ¿ya? Pero ya al segundo, o sea, el año 72, el año 73, ya hubo una crisis. ¿Por qué? Porque ya hubo dificultades para el programa de gobierno que se había ofrecido por parte de Salvador Allende, porque empezaban a tener problemas respecto de las leyes que estaban vigentes en esa época, el año 25, y los cambios estructurales que proponía la Unidad Popular,
Acuérdense que la Unidad Popular era el partido, perdón, la coalición, el grupo, la alianza que llevó al poder a Salvador Allende. ¿Ya? Entonces, había una disociación. El marco legal vigente, que era la Constitución del año 25, y los cambios que quería hacer Salvador Allende para, digamos, cumplir con este programa que él ofrecía, ¿ya? Y finalmente los sectores dominantes apelaron a los militares para el restablecimiento del orden, ¿ya? Eh, y aquí vamos a ir viendo posteriormente algunas imágenes que tienen que ver con esta época, ¿ya? Entonces, empieza a haber una crisis cuando hablamos de que no empieza solamente en el gobierno de Allende. Nosotros tenemos que recordar que esta crisis empezó antes, incluso uno puede decir en el gobierno de Jorge Alessandri, que se hizo más fuerte durante el gobierno de Eduardo Frei, ¿ya? Eh, ya con movilizaciones populares, ¿ya? Eh, con lo que se llamó en esa época la Revolución en Libertad, ¿ya? Y después ya en el gobierno de Salvador Allende ya hubo importantes movimientos que llevan a la crisis, ya movimientos sociales, por ejemplo, problemas que tenía la organización y la distribución del gobierno, ya en cuanto a los productos, por ejemplo. La movilización política impulsada por el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que ellos ya planteaban que aquí los cambios tenían que hacerse por la fuerza. ¿Ya? Eso fue una declaración pública que se hizo por parte de este movimiento de la época en que ellos querían hacer cambios incluso utilizando la fuerza. ¿Ya? Y acá también se intensifica la movilización social por parte del gobierno de la Unidad Popular, que apoyaba, llevó a Allende al poder, y que también es apoyada por una institucionalidad desde el Congreso, ¿ya? Y empiezan a pedir cambios de algunas leyes. Ahora, cuando hablamos de movilización de masa es que la gente, las personas ya empiezan a movilizarse por una u otra razón, unos apoyando al gobierno de Allende y otros en contra del gobierno de Allende, ¿ya? A través de distintos medios. Y eso lleva a una polarización, lo que yo dije, que se divide la sociedad, ¿ya? Eh, ya hay, como les dije, los que apoyan a Allende, los que rechazan a Allende, los que están en oposición, ¿ya? Eh, entonces aquí ya empiezan a haber, por ejemplo, movimientos que implican la nacionalización, ¿ya? Y la chilenización de muchas empresas, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, los bancos fueron nacionalizados prácticamente todos. Y las empresas también, las estratégicas que consideraban, también pasaron de manos privadas a manos del Estado. Y se establecieron interventores. En cada una de esas empresas intervenidas estaba un funcionario del gobierno que eran interventores y muchos de ellos no estaban capacitados para manejar una empresa, por lo tanto muchas tuvieron bastantes problemas, ¿ya? Hubo ya acusaciones constitucionales contra los ministros y ya, por ejemplo, hay un paro en octubre del año 72, que es un paro de los que llaman los camioneros empiezan, y hay un paro generalizado en octubre del año 72, que se habla de un paro patronal, es decir, no es un paro de los trabajadores, sino que es un paro que llaman los dueños, por ejemplo, de los camiones, de la empresa, etcétera, ¿ya? Y producto de esa crisis de octubre del año 72 se crea un gabinete, perdón, cívico-militar y ahí ya intervienen militares en este caso, el gabinete, que los nombra Salvador Allende, ¿ya? Y ya empieza lo que es un desabastecimiento digamos, en la economía chilena, ¿ya? Desabastecimiento, lo que trae
colas para, digamos, obtener los productos, traer el mercado negro, etcétera. El mercado negro, recuerden que es cuando uno encuentra productos, pero a un precio muchísimo más alto. ¿Ya? Los productos que están escasos en el comercio, digamos, legal, normal, ahí lo encuentran en el mercado negro a un precio mucho más caro. Ahora, acá lo que yo dije, hubo problemas en lo que en las empresas, por ejemplo, muchos técnicos, expertos se fueron de las empresas, incluso muchos se fueron al extranjero, ¿ya? Las empresas tenían que muchas funcionar con insumos que venían del extranjero, importados, y que no, ¿ya? Huelgas, paralizaciones, y nosotros sabemos que si hay una huelga, una paralización, la producción obviamente no está. Interventores que eran nombrados de las empresas, las fábricas nacionalizadas, estatizadas, no tenían experiencia para manejar estas empresas, por lo tanto, hacía más fuerte el problema. Y en la agricultura, dice, una mínima parte de la tierra expropiada fue repartida. ¿Ya? Se suponía que se expropiaba a las grandes haciendas, a los fondos, se le expropiaba un terreno, una cantidad importante de terreno, y se le entregaba a los campesinos. Pero esto muchas veces no sucedió. Y otro punto importante es que los campesinos no se adaptaron al trabajo en cooperativas. ¿Por qué? Porque el trabajo en cooperativa es eso, un trabajo en grupo en que un terreno es trabajado por un grupo de personas y se obtienen ganancias y se dividen esa ganancia con los integrantes de la cooperativa. En general, los trabajadores, los campesinos, preferían tener un salario fijo, trabajar por un salario fijo. ¿Ya? Entonces, muchos no se adaptaron a esos cambios. ¿Ya? Y tenemos una crisis económica, desabastecimiento, son hechos internos en Chile, ¿ya? Con una inflación que supera el 300% en esa época, ¿ya? O sea, los precios aquí subían bastante frecuentemente si la inflación llega así. Acuérdense que la inflación es una alza sostenida de los precios en un tiempo determinado. Una baja productividad, porque habían bastantes paros, ¿ya? Y también recordemos que por parte de Estados Unidos también existía un bloqueo internacional, ¿ya? Y eso también va a afectar a Chile, la parte de la intervención que tenía Chile en ese momento. Y tenemos desabastecimiento, por lo tanto la gente tiene que hacer filas, ya en este caso, para abastecerse. Racionamiento, las juntas de abastecimiento y precios en distintos barrios, y ellos entregan unos carnets de racionamiento que a cada familia le corresponde, entonces les van entregando productos racionados. ¿Ya? Hay una poca cantidad, por ejemplo, eh, se entregaban productos como los pollos, ¿ya? Unos pollos congelados, se entregaban a la persona, a la familia, entonces era un pollo por familia, por decirle un ejemplo. Entonces estaba racionado así, no era que uno fuera a comprar porque no había. Entonces uno en los lugares. No estaban tampoco uno tiene la mente de un supermercado, pero en esa época esa forma de supermercado tampoco existían algunos como mini market, diría uno en esta época, pero así como grandes supermercados no habían en esa época. ¿Ya? Entonces, estos almacenes, estos lugares intervenidos por la HAP entregaban estos productos, y también llegaban productos a través de la iglesia y a Chile, y ahí se entregaban, por ejemplo, productos como harina eh, a cada familia, ¿ya? Y el mercado negro que va a surgir para quien, digamos, no hace la cola, pero puede pagar por un producto eh, no existe en el mercado común, pero que en esa época se podía, si uno pagaba, el mercado negro. Siempre que hay escasez de algún producto y existe este llamado mercado negro, que es el mercado que en la actualidad puede ser presencial o virtual, que en esa época no existía mercado virtual,
en que uno puede adquirir los productos, pero pagando un precio más alto. ¿Ya? Entonces, tenemos una crisis generalizada desde el punto de vista político, económico, social, ¿ya? En la parte interna en Chile, y por otro lado los hechos y la época que se vivía en Chile, que fue eh, cuando fue el golpe de Estado, lo que se llamó la Guerra Fría. Por lo tanto, son distintas interpretaciones. Yo tomé los puntos de vista y uno puede encontrar distintos autores, ¿ya? En que enfatizan algunos de los puntos, ¿ya? Entonces, aquí es para tratar de explicar por qué se llegó a este golpe de Estado. Vamos a dejar de compartir aquí con la imagen de la moneda bombardeada. Y no sé si hay dudas, consultas, aportes también sobre este tema, que para algunas personas es difícil, ¿ya? Por lo que implicó las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas humanas que implicó, ¿ya? El salir de Chile, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es un tema más o menos complicado para algunas familias, ¿ya? Todavía, y eso que han pasado bastante tiempo. Pero esa es la realidad. Ahora, después de esto nosotros vamos a empezar a ver qué es lo que sucedió después del golpe de Estado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede después de este golpe de Estado? ¿Qué pasa en Chile, ¿ya? Con toda esta situación. Dudas, consultas, chiquillos, que más o menos clarito, trate de dividir ahí los puntos, ¿ya? Y como les digo, son distintas explicaciones, visiones, interpretaciones del golpe de Estado que ocurre en Chile el 11 de septiembre de 1973, hace 48 años. ¿Dudas, consultas, ninguna? Ya, nos estamos viendo entonces, chiquillos, la próxima semana, ya con el tema, y ahí yo les voy a dar las fechas de la próxima prueba, ¿ya? Listo, chiquillos.